Los Rothschild. ¿Saben quiénes son? Ellos son, y voy a citar la descripción de un libro sobre los Rothschild, el núcleo de una conspiración mundial de las altas finanzas. La sangre de todas las grandes guerras desde el comienzo de la Revolución Francesa se les han manchado las manos. Demostraron su total desprecio por la humanidad, financiando a los nacionalsocialistas y enviando a la muerte a millones de miembros de su propia comunidad religiosa. Su objetivo es una devastadora tercera guerra mundial y un gobierno mundial controlado desde Jerusalén. En resumen, los Rothschild son malvados por excelencia. Ellos son responsables de casi todo lo malo que pasa en el mundo. Al menos eso se puede leer así una y otra vez en Internet, y eso también se pudo leer así décadas antes del Internet. Pero, ¿qué es realmente cierto? ¿Quiénes son los Rothschild en realidad? ¿Y son realmente tan poderosos? De esto trata este video. Todo comenzó con Maya Angelou, un hombre de Frankfurt, un judío que en los 68 años de su vida establecerá algo que todavía se especula y se discute en todo el mundo. Una dinastía familiar rara vez vista en la historia. Una dinastía como los Borgia, como los Fugger o como los Rockefeller. Pero primero lo primero. Maya Angelou creció en un momento en que los judíos eran discriminados en todas partes de Europa. A mediados del siglo XVIII. A los judíos solo se les permitía vivir en ciertas áreas, generalmente solo se les permitía estar en las calles en parejas y solo ejercer ciertas profesiones. Profesiones que tienen que ver con el dinero o el comercio. Y, en consecuencia, Maya Angelou también entraba al negocio bancario. Tuvo una parte de herencia por parte de su padre y a su banco, a su negocio e incluso a sí mismo se puso el nombre de la casa en donde creció. Esa era la casa Zum Roten Schild, o sea, Casa del Escudo Rojo, y así se llamaba a sí mismo Rothschild desde entonces en adelante. Este nombre rápidamente se hizo conocido y notorio en el estado de Hessen y sobre todo en la ciudad Kassel. Al igual que su padre, Rothschild trabajaba en estrecha colaboración con el príncipe elector de Hessen-Kassel, con Guillermo I. Disfrutaba de la confianza y se le permitía administrar la enorme fortuna del elector príncipe rico. Pero entonces intervenían los franceses. En 1796, Napoleón y sus tropas marchaban hacia Frankfurt y justo a tiempo Rothschild llevaba los patrimonios financieros de Guillermo I a un lugar seguro en Gran Bretaña y lo volvió a reinvertir inmediatamente, porque Rothschild tomaba precauciones inteligentes. Instaló a sus 5 hijos en lugares estratégicamente importantes de Europa. Luego, los hijos establecieron bancos en todas partes y uno de estos hijos era Nathan Rothschild, un jefe muy inteligente que cuidaba del banco en Londres, que entonces también era responsable del dinero y lo dejaba invertir por el gobierno británico en soldados británicos que luego debían luchar contra Napoleón. Y sí, supongo que ya saben cómo seguía. En 1815, Napoleón fue finalmente derrotado y con esta victoria los Rothschild se hicieron realmente ricos. Fueron muy admirados, pero por supuesto también atraían a personas envidiosas. Gente envidiosa que difundió muchas historias y teorías sobre los Rothschild a partir de este momento. La historia más popular dice así: los Rothschild tenían una muy buena red de informantes, eso también es cierto, y a través de esta red de informantes, Nathan Rothschild fue informado inmediatamente después de la batalla que Napoleón había perdido. Pero, ¿qué hizo Nathan Rothschild? Fue a la bolsa de valores y difundió rumores de que Napoleón había ganado. Trastornó por completo el mercado y el comercio de acciones y terminaba beneficiándose de haber difundido estos rumores de que estaba esparciendo mentiras. Estas mentiras hicieron que los Rothschild se hicieran muy ricos. Esta historia se difunde en varios escritos antiguos, en folletos, en libros y también fue retomada por los nacionalsocialistas cuando hicieron su película Los Rothschild, una película de propaganda antisemita que más tarde recibió el título adicional Las acciones de la bolsa en Waterloo. Por supuesto, el hecho de que los Rothschild sean judíos jugaba un papel decisivo en esto.
Eso ya era importante en el siglo XIX, pero también era importante en el siglo XX, con los nacionalsocialistas. Y con el cliché del judío codicioso y poco escrupuloso se jugaba y se juega todavía una y otra vez. Entonces, ¿eso quiere decir que todas las teorías que existen sobre los Rothschild en este momento eran propaganda antisemita? No, eso sería demasiado fácil. Porque incluso si no hay evidencia histórica o fuentes para esto, con el comercio de valores y los rumores en la bolsa de valores, es un hecho que los Rothschild en el siglo XIX se extendieron cada vez más y que estaban cada vez más involucrados en el mercado de valores y tenían acceso a palancas importantes del poder y se volvían cada vez más influyentes. Y hay una razón muy específica para esto. El autor estadounidense Brian Dunning, que se ha ocupado muy intensamente con los Rothschild, escribió: en los primeros días de los Rothschild no había regulaciones ni leyes bancarias. Por lo tanto, fue relativamente fácil para grupos más pequeños tomar el control en muchas áreas. Y exactamente eso fue de lo que han hecho uso los Rothschild. Desde el Reino Unido habían ganado cada vez más influencia en Europa. Por ejemplo, han promovido masivamente la construcción y expansión de los ferrocarriles y, por lo tanto, indirectamente, la revolución industrial, la industrialización. Han ayudado a estados que han caído en crisis de deuda, ayudaron a estabilizar unidades monetarias, todas tareas de las cuales hoy el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional son responsables. Pero eso no existía en ese entonces y los Rothschild encontraron su lugar en este nicho de mercado. Y quien tiene poder financiero, naturalmente también tiene poder político. Cuando los estados dependen económicamente de alguien o algo, entonces tienen una gran influencia y es por eso por lo que Nathan Rothschild fue atribuido una cita muy específica. Se supone que dijo: no me importa quién sea el títere colocado en el trono de Inglaterra. El hombre que controla la oferta monetaria de Gran Bretaña controla el imperio británico y yo controlo la oferta monetaria británica. Eso es lo que se supone que dijo Nathan Rothschild. El único problema es que no existe una fuente histórica hasta la fecha que lo demuestre claramente. No existe ninguna fuente primaria o fuente principal. La cita aparece en cientos, miles, decenas de miles de páginas en internet y también en muchos libros, pero no hay ninguna referencia a una fuente primaria histórica. Brian Dunning, a quien mencioné anteriormente, realizó una búsqueda con un gran equipo. Escaneó varios periódicos antiguos, visitó diferentes bibliotecas universitarias, etc. No pudo encontrar nada y concluye: Nathan Rothschild nunca lo dijo así. Y es exactamente lo mismo con varias otras supuestas citas, maquinaciones o intrigas de los Rothschild. No se pueden probar históricamente con claridad. Y ahí ya estamos en el punto de por qué las teorías de los Rothschild tienen tantos seguidores hasta el día de hoy y por qué se están extendiendo rápidamente en internet. Aquí este meme, es posible que lo conozcan. Quiere mostrar que los Rothschild son una familia súper rica. Tal vez incluso la familia más rica del mundo. Una familia sin escrúpulos. Son una pequeña élite que quiere una cosa por encima de todo. Un nuevo orden mundial. Una New World Order. En este contexto, los Rothschild se clasifican como parte de lo que se conoce como las altas finanzas. Una palabra políticamente correcta para los judíos en ciertos círculos. Y en general, un grupo, una camarilla muy pequeña que quiere gobernar el mundo a través del caos, las guerras, los conflictos, incluso con epidemias. Y sobre todo, una camarilla muy rica y por tanto muy influyente. Y de hecho existe este dicho: el dinero gobierna el mundo. Y tiene algo de cierto. Los grandes bancos, las casas financieras influyentes y los mercados financieros en general tienen una influencia muy grande en la política. Esto se notó, por ejemplo, en la crisis bancaria en la que varios políticos se levantaron y dijeron: no hay alternativa a rescatar a los bancos, son de importancia sistémica. Se puede decir que estos mismos bancos están involucrados en política y en ocasiones determinan lo que pasa. Pero nos quedamos con los Rothschild por ahora. Incluso si quisieran ser tan poderosos como hace 150 o 100 años,
ya no lo son hace mucho tiempo. No hay un gran banco Rothschild que una a toda la familia Rothschild. Más bien, como la familia Rothschild, también su sistema bancario ahora está desunido. Hay 3 grandes grupos financieros en manos de los miembros de la familia Rothschild, donde lo grande también es relativo. El grupo más grande es la Edmond de Rothschild Group, con sede en Suiza. Tiene varias participaciones, invierte en diferentes áreas y así sucesivamente. Tiene ventas anuales de un poco más de 500 millones de dólares. En comparación, Apple tiene una facturación anual de 250.000 millones de dólares estadounidenses. Se puede ver, cuando se trata de asuntos financieros, los Rothschild son, por así decirlo, solo una sombra de sí mismos. Incluso si 500 millones es mucho, por supuesto. Sin embargo, los Rothschild siguen teniendo influencia, especialmente en la política, lo cual también está relacionado con la larga tradición familiar. Están muy bien conectados. Por ejemplo, Jacob Rothschild, que es uno de los Rothschild más famosos que viven en este momento. A través de diversas inversiones en grupos de medios, por ejemplo, a través de inversiones en bancos y a través de conexiones políticas. Pero estas conexiones no son más extensas que las que tienen los grandes CEOs, los jefes de corporaciones globales como Walmart, Coca-Cola o Volkswagen. Pero a pesar de este hecho, todavía hay tantas teorías diferentes sobre los Rothschild hoy en día, principalmente debido a 2 hechos. El primer hecho sigue siendo que los Rothschild son una familia judía y hay grupos políticos muy específicos que tienen un gran interés en un estado de ánimo antijudío y antisemita dentro de la sociedad. Probablemente ellos mismos lo llamarían antisionista, pero en principio eso es lo mismo en este caso. Y lo segundo es que el mundo se está volviendo cada vez más complicado y que buscamos respuestas sencillas a preguntas complicadas. Por supuesto, una respuesta como, bueno, hay guerra en Siria porque los Rothschild quieren causar el caos y porque quieren tomar el poder ahí. Por supuesto, hay varias teorías más detalladas, pero nos suena más plausible. Suena fácil y comprensible. Uno ni siquiera se da cuenta de que los hechos históricos están siendo sacados de contexto o malinterpretados. Un ejemplo, existe la teoría de que los Rothschild ayudaron a financiar el Holocausto nazi. Se supone que este fue el caso porque los Rothschild querían obligar a los británicos a fundar un Estado de Israel. Lo intentaron ya en la Primera Guerra Mundial, dice la teoría, pero no funcionó, así que tenía que ser durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que es cierto es que los Rothschild realmente ayudaron a financiar el Holocausto, pero involuntariamente. Los Rothschild, como muchas otras familias judías, fueron expulsados por los nazis, fueron expropiados y sus propiedades fueron robadas y los nazis usaron esta propiedad, entre otras cosas, para financiar el Holocausto. Pero los Rothschild claramente no querían eso. Eso significa que sí, los Rothschild fueron y son una familia rica y poderosa, una familia con influencia también en la política, pero tan poderosa como lo era en el siglo XIX ya no lo son hoy. Ella es una entre muchas. Esto está respaldado por el hecho de que hay tantas teorías en internet sobre los Rothschild y si yo fuera poderoso y tuviera maquinaciones secretas ahí, entonces por supuesto me aseguraría de que nadie lo anunciara y me aseguraría de que no se encontraría nada en internet. Pero se puede encontrar mucho. Hay libros, películas, artículos, etc. Pero bueno, tal vez lo vean de manera muy diferente. Por favor, escríbanlo en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Cómo califican esto? Por favor, sean siempre justos y sobre todo, si comentan aquí, proporcionen una fuente o idealmente 2 fuentes. Me gustaría agradecerles por ver el video hasta aquí y nos vemos la próxima.